estamos tratando de preparar a la iglesia y llevarla a entender el diseño de la iglesia según fue hecho por Dios, y llevarla a entender cuánto han penetrado las filosofías y los pensamientos de este mundo contrarios a la palabra, no complementarios, sino antagónicos a la palabra, y que sin embargo se han convertido en estilo de vida y en manera de funcionar de la iglesia del Señor, en su vida cotidiana, en su manera de ver la vida, en su manera de educar a los hijos, en la manera de administrar la iglesia, en la manera de nombrar a los ministros de la iglesia, en la manera de tener las sesiones de negocios. Cómo hemos sido subyugados, seducidos por la sabiduría del mundo, y sin darnos cuenta, con la astucia del enemigo, hemos ido alejándonos del espíritu y el orden que Dios estableció en el hogar, en la sociedad y en la iglesia, para manejar las cosas como personas que no son cristianas. Diferentes filosofías, filósofos y pensadores han introducido esos pensamientos antagónicos a la palabra de Dios, que ya inclusive muchas iglesias defienden y viven y practican, ¿verdad? Yo siento la responsabilidad de tratar con todas mis fuerzas de pastor que la Iglesia Bautista de Glenview regrese o aprenda a vivir por principios bíblicos, conforme a como fuimos enseñados y conforme a lo que está revelado en la palabra, ¿verdad? Y hasta cierto punto tenemos que reprogramar el entendimiento, porque 300 años, 400 años de adoctrinamiento filosófico y de pensamientos contrarios, obviamente han hecho una mella en la sociedad. En la semana pasada predicamos de esto. A las personas que nos visitan y a los que nos ven por televisión, por internet, no es la predicación típica de esta iglesia. No somos muy, no estamos, la predicación nuestra tiende a ser sencilla, ¿verdad? Pero es imposible discutir estos principios filosóficos si no hablamos de lo que piensan estas personas y cómo se establecieron esos principios filosóficos. Y obviamente vamos a tener que tocar algunos temas históricos y de pensamiento humano y de pensadores humanos, para que podamos refutarlos, ¿verdad? Así que tiene un propósito, ¿verdad?, lo que vamos a hacer. De todo esto lo hacemos sabiendo que el único que nos puede llevar de la mano es el Señor, es la palabra, y pidiéndole a Dios que me permita a mí hablar con claridad y que les permita a ustedes entender. Trataré de hacerlo de la manera más sencilla posible, porque el tema ciertamente es un poquito complicado, ¿verdad? Así que yo no predico rebuscadamente, no predico para que la gente salga con la boca abierta de lo mucho que sabe el pastor. Siempre mi predicación ha sido exaltar al nombre de Cristo, utilizar ejemplos sencillos y imitar a Jesús en eso, ¿verdad? Que hablaba en términos del tiempo de él, hablaba utilizando ejemplos del arado, del trigo, del aceite, de las ovejas, de las cosas que la gente vivía todos los días, ¿verdad? Así es que no es que yo voy a cambiar mi estilo de predicación, es que para tratar este tema es imprescindible definir esas creencias y de dónde vienen esas creencias y no puedo cubrirlo completo, porque esto sería un curso de un semestre en un instituto bíblico, ¿verdad? Sí, pero vamos a tratar de cubrir algo más de lo que cubrimos la semana pasada. Me voy a presentar al Señor. Padre, te pido que me dirijas y nos dirijas a nosotros en esta exposición de tu palabra. Señor, queremos desenmascarar a Satanás. Venimos en contra de toda confusión que quiera desvirtuar, Señor, el modelo establecido por tu palabra y en tu palabra de lo que es la iglesia de Cristo. Enséñanos, Señor, por el Espíritu Santo, a discernir tu verdad y aprender de ti, Señor. Y que tu enseñanza, tu sabiduría, esté en nuestro corazón sobre la sabiduría de cualquier hombre, por más títulos que tenga y por más reconocimiento que tenga en el mundo académico. Vivimos por tu palabra y bajo tu soberanía, y eso no se nos puede olvidar. Ayúdanos en estas limitaciones que tenemos humanas,
para que tu palabra y tu verdad sean conocidas y para que las artimañas de Satanás sean desenmascaradas y, Señor, destruidas, sacadas de nuestra mente. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén, amén, amén. El título del mensaje es que seamos uno. Que seamos uno. Y vamos a utilizar Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, del verso 8 al 26. Esos capítulos del 13 al 17 es la última reunión de Jesús con sus discípulos antes de ir al huerto para que lo arrestaran. Es prácticamente una despedida. Y en esos capítulos, 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17, Jesús les habla de la persona del Espíritu Santo que ocupa más de la mitad de esos capítulos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario que venga? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué representa el Espíritu Santo en la vida? ¿Por qué es necesario recibir que es algo nuevo, que nunca lo habíamos experimentado, que es un espíritu de consolación, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, que nos guiará, que nos verá? Todos los atributos del Espíritu Santo, su persona, que es parte de la Trinidad, de Dios, es Dios, y que por lo tanto él va a ser el guiador de la iglesia cuando Cristo se fuera, ¿verdad? Iba a ser el guiador, era un pase de batón. Yo he sido con ustedes, le dice a los discípulos todos estos 3 años, pero yo me tengo que ir, me voy a morir, me voy a levantar, me voy a la gloria, vengo alguna vez a buscar a la iglesia, pero yo no los dejo solos, yo los dejo con la persona del Espíritu Santo. Y ahí entonces, entre esos capítulos hemos escogido esta porción para que entiendan por qué el título que seamos uno, porque vamos a ver cuánta importancia le da Dios a la unidad y la comunión del cuerpo de Cristo. Cuán abominable a Dios es las contiendas, las divisiones, las murmuraciones, y Dios establece un diseño que es en línea de autoridad en el hogar, en la iglesia, en la sociedad civil, ¿verdad? Es un diseño de autoridad, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el mundo cambia el diseño de autoridad por un diseño de votación, un diseño de opiniones de la gente, ¿verdad? Como es el sistema donde vivimos, donde hay mucha contienda a todos los niveles, porque no hay un nivel de autoridad establecido. Se perdió eso, ¿verdad? Se perdió. Y eso entra a la iglesia también. Entonces las iglesias entran en caos. Y pasa eso, pasa. Y queremos prevenir y queremos educar, ¿verdad? Formar a la iglesia como fue diseñada por el Señor. Leemos Juan 17, del 8 en adelante, que dice así. Jesús está hablando una oración, es una oración con el Padre, al Padre. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas ahí, ¿verdad? Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos
yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Padre, te damos gracias por esa hermosa palabra, esa hermosa oración de Jesús, que tanto enfatiza la unidad de la iglesia y la compara con la unidad de Cristo con el Padre. Como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, Señor. Señor, ayúdanos a transferir el corazón de Dios y la mente de Cristo a nuestra mente corrompida por información de filosofías humanas. Ayúdanos a discernir la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La unidad de la iglesia, vemos que entonces es un ruego, una aspiración, ¿verdad?, de Jesucristo. Padre, que ellos sean uno. Es una oración, una súplica, ¿verdad? Pero además de eso, es una evidencia. Una evidencia. Si usted mira Juan 17, del 21 al 23, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que no solamente es una aspiración, sino que implica que para la iglesia impactar al mundo, el mundo creer que Cristo está en esa iglesia, que fue enviado Jesús, la gente debe de ver una iglesia que se ama, una iglesia unida. Que la división y la contienda que ocurre tanto en las iglesias, ¿verdad?, lo que hace es alejar a la gente y darle razón y darle argumentos a los que dicen que la iglesia no representa el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque entonces se ve tanto que en muchos lugares está la gente enredada unos con otros y las reuniones de la junta de negocios son una guerra, y entonces cuando eso antibíblico que hay que hacer muchas veces de un comité de denominaciones, cuando los pastores se desaparecen y o cuando las denominaciones de una manera antibíblica se pasan cambiando pastores de un lado para otro, y el pastor de aquí de Ponce va ahora para el pueblo de San Germán, y el de San Germán va para Arecibo. Es totalmente antibíblico. Ningún apóstol se le hubiera corrido a hacer un disparate así. Uno no es un trabajador itinerante. Un pastor es el pastor que su vida da por las ovejas. El que deja las ovejas, dice la Biblia, que es un asalariado. El que es pastor, su vida da por las ovejas. Ese es su gente, ese es su pueblo. Tú no puedes tener 20 llamados a la vez. Tú tienes el llamado no solamente es a pastor, sino a un lugar en específico. Eres pastor en Corinto, pues no es en Éfeso. Eres pastor en Roma, no es en Galacia. Pero todos esos disparates se han introducido en la iglesia, y entonces la iglesia empieza a funcionar no el orden bíblico del discipulado, que los pastores se suponía que se produjeran a nivel de la iglesia por discipulado. Porque en un rebaño los pastores paren pastores y las ovejas paren ovejas. Nunca una oveja en un rebaño ha parido un pastor, siempre es la esposa del pastor. El pastor tampoco ha podido parir, pero las esposas de los pastores. Usted nunca va a ir a una finca y ve a un nene corriendo, y ese nene no es hijo de aquella oveja que está allí. Nunca, siempre va a ser hijo del pastor.
Y el diseño de Dios es que la iglesia tiene el diseño que Cristo hizo con sus discípulos y que hizo Tito y Timoteo, y todos los que fueron delegados del apóstol Pablo y el apóstol Pablo y los apóstoles, el diseño de que hay que discipular y formar la gente, y entonces el liderato por la dirección del Espíritu Santo desarrolla a las personas que van a asumir los diferentes lugares, ¿verdad? Pero vemos como todo ese diseño se destruye y porque lo sacan del lugar, porque los pastores abandonan las iglesias, porque a veces le ofrecen otra iglesia por allá, ¿verdad? A lo mejor con mejores beneficios, y dejan a su grey para ir para otro lugar. Las congregaciones se sienten solas, de momento no tienen pastor de un día para otro, y vienen los comités de púlpito, que es una decisión antibíblica, de que entonces te tienen que reunir unas cuantas personas a buscar un pastor, que no ha sido discipulado, que no ha sido formado ahí, que a veces lo que tiene es un diploma por allá, de un seminario por allá. Muchas veces la gente no conoce a esa persona, ni sabe quién es. Al pastor que le manda, porque no tiene nada que ver con un orden divino, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de las cosas que nosotros empezamos a hacer en las iglesias y nos encontramos con un caos, ¿verdad? Un caos y un problema grande, un problema terrible, porque estamos haciendo algo que no fue el diseño que Dios hizo. No fue el diseño. Y hay esa guerra, como las juntas administrativas y lo de eso, son facilitadores del liderato que Dios designó. Facilitadores, no supervisores. Pero se forman esos revoluciones en algunas iglesias. Y como empezamos a imitar la legislatura por la cuestión de la democracia y esto, hacemos un modelo tipo político y entonces una reunión de una junta administrativa de una iglesia a veces es igual que una reunión de la legislatura que a veces, les digo hermanos con tristeza, ha habido reuniones de iglesias que la gente se invita a pelear afuera. Cuando debe de ser algo armonioso, donde hay un orden, donde ya la gente que está ahí sabe cuál es el orden establecido por Dios en esa iglesia. Pero eso es un ejemplo. No queremos seguir hablando por ese lado nada más. Así que la aspiración de Dios, el anhelo de Jesucristo, el súplica de Cristo al Padre es que la iglesia sea uno, que haya comunión, que estemos juntos. Ahora, la filosofía de este mundo nos llevan en diferentes dirección contraria al plan y mandato de Dios a vivir en unión y en amor. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿Cómo se destruye el diseño de Dios? La Biblia señala con claridad que el niño nace con inclinación al mal y que la educación del padre desde la cuna es corregir, canalizar y reeducar y darle los valores, enseñarle el amor a Dios, enseñarle el amor, amar a su hijo, amar a Dios. No le toca al pastor de jóvenes de la iglesia, no le toca al pastor de la iglesia. La principal persona que tiene que enseñar a sus hijos valores y amar a Dios es en el hogar. El padre, y cuando no lo hay el padre, pues la madre. Eso es el diseño divino, ¿verdad? Es el diseño divino. No le toca al Estado, no es la escuela, no es el departamento de familia, de servicios sociales. ¿Es quién? El Padre. Ese es el diseño divino. Ok. La Biblia reconoce que el niño nace con inclinación al mal, egoísmo, rebelión. Son rebeldes, ¿verdad? Tienen inclinaciones al mal. Los que hemos tenido hijos y somos sinceros, sabemos que esa aseveración bíblica, como todas las que la Biblia hace, son verdad. Verdad. Su hijo de 6 meses, quizás nunca le ha visto usted darle un tortazo a la mujer con algo por la cabeza. De 6 meses de nacido, 7 meses, apenas un bebé. Pero si lo que hay es un juguete y otro nene y están jalando el juguete porque cada cual lo quiere, posiblemente saque el juguete y le mete un tortazo por la cabeza al que está al lado. Así chiquitito, mienten. No, güey.
Se caen y está con el hermanito, me empujó, y el hermanito ni estaba cerca. Y a usted a lo mejor corrigió al hermano que no lo empujó porque mienten. Desde chiquito roban muchas veces. Usted no le enseñó a robar, nunca lo ha visto usted robar, pero fue a la casa del vecinito a jugar y aparece en su casa con un carrito en el bolsillo que no es suyo. Y hay que educarlo, y hay que tomarlo. Un buen padre lo toma. ¿Por qué tú te trajiste eso? No, no, ven acá, vamos allá. Y tú le vas a devolver eso a tu amiguito, a Juanito, le vas a devolver el juguete y le vas a pedir perdón y nunca, nunca se te ocurra tocar algo que no es tuyo. El padre va poniéndole principios, corrigiendo y formando con mucho amor. Y cuando es necesario, disciplina. ¿Ok? Pero esa enseñanza de la Biblia ha sido retada y ha sido transformada en otra enseñanza por principios filosóficos que ha destruido la formación de los hijos, el respeto a la autoridad, y ha producido una debacle social, horrible debacle social, de falta de respeto a la autoridad, enseñada por la filosofía y permitida por los padres, porque han creído la filosofía del mundo y no han seguido educando como la Biblia dice, ¿verdad? Vemos la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulo 13. Vamos a poner algunos ejemplos de cosas que dice la Biblia y señala la Biblia. Capítulo 13, dice la Biblia, y vamos a buscar aquí, vamos buscando, capítulo 13, verso 1. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Seguimos por ahí. El versículo 24 de ese Proverbios 13. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Mira lo que dice la Biblia. Ay, que yo lo quiero tanto, que él rompe la casa completa, yo no lo regaño porque yo soy una madre amorosa. Tú no amas a tu hijo correctamente. No sabes amar. Estás destruyendo a tu hijo. Ay, pero es que yo lo quiero tanto que yo no puedo corregirlo porque ese niño es la luz de mis ojos. Estás destruyéndolo porque estás llevándolo a una vida de egoísmo. No va a ser buen esposo, no va a ser buen padre, no va a ser buen ciudadano, va a ser una persona engreída y te va a faltar el respeto, y cuando tenga 12 o 13 años a lo mejor te mete tu bofete en la cara también, porque lo está formando equivocadamente. Entonces, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice así. Y leemos. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir al niño en los caminos de Dios, en los caminos de la Biblia, ¿verdad? Proverbios 29:17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. En la Biblia parte de la premisa de que el niño viene con unas inclinaciones que están parte de nuestra naturaleza y que es tarea de los padres guiar, corregir, que no tienen la capacidad de tomar el control, ¿verdad? Mucha de la sabiduría de la gente de antes, que es obvio que era más sabio que lo que hay ahora, pues ya no se practica. Por ejemplo, la gente de antes sabía que un niño no puede manejar su sexualidad en 11, 12, 13, 14, 15, 16. No puede, no sabe, no tiene madurez. Ahora no, ahora está por ahí jastrillado en el piso con una nena a los 12 años, porque ya los padres no intervienen en eso. Ah, sí, darle protección para que no salga encinta. Se dieron por vencidos. Los padres sabían que no tienen la capacidad sexual y sienten atracción porque tienen las hormonas y tienen el desarrollo fisiológico para la sexualidad, pero les falta en madurez y en saber tomar decisiones. Y la gente de antes supervisaba y se limitaba donde podía llegar y qué podía hacer y dónde se podía ver y dónde se tenía que ver y qué supervisión tenía que tener y que no podía estar solo aquí y allá, y hacían un montón de cosas sabias que las generaciones de ahora entregan los niños ahí a su propia, ¿verdad?
y no tienen capacidad. Y empiezan los embarazos indeseados, y empiezan la promiscuidad desde chiquito, a tener relaciones por aquí y por allá, empiezan la falta de entender lo que es un verdadero amor, ¿verdad? Que compacto, que dignifique a la mujer y que le dé dignidad al hombre, y caemos en la vida de animales racionales, más animales que racionales. ¿Por qué? Porque hemos virado lo que dice la Biblia. Hemos virado lo que dice la Biblia. Entonces, como la sociedad los respalda y los respalda, no, porque tú eres una madre represiva, el nene se te va a revelar, tienes que dejarlo que haga y déjalo porque se te va a revelar, ¿verdad? Y lo que pasa es que los que se revelan son los que no se corrigen. Pero el mundo te engaña en eso. Y posiblemente te encuentres solo y los maestros no apoyen tu manera de educar y los sociólogos no apoyen tu manera de educar. Si tú corriges y diriges y ¿verdad? Y disciplinas y eres amoroso al mismo tiempo, como debe de ser, no te va a aprender los psicólogos, no te va a educar a lo mejor el sistema educativo. El padre de la educación moderna en América se llama John Dewey y era ateo. Ese es el padre de la educación moderna. Entonces, no nos damos cuenta que hay mucha gente que poco a poco el enemigo ha ido utilizando a esas personas no cristianas, muy inteligentes, para decir cosas impresionantes, pero que contradicen la Biblia y que la sociedad ha ido aceptando, ha ido incorporando a la vida, incluyendo la vida de la iglesia. Y cada día nos distanciamos del diseño de Dios y las iglesias terminamos pareciéndonos al diseño del mundo. Peleamos en las reuniones. No nos importa el dolor y el sufrimiento del hermano porque cada cual está a su propia, ¿verdad? Su propio egoísmo, individualismo, que es parte de la filosofía de este mundo. Las metas nuestras se convierten el sistema capitalista diseñado en Europa y en Estados Unidos. Personas como Arnold Toynbee y otros que son los padres del capitalismo americano. Donde el sueño americano no tiene nada que ver con Dios. Puede que usted vea a Dios en la moneda, en la constitución, en Goto y Trust, pero no tiene nada que ver con Dios. El sueño americano tiene que ver con dinero, prosperidad y tener posición social más alta. Exclusivamente con eso. Por eso es que se ha sacado a Dios de la escuela, se ha sacado a Dios de todas partes y casi Dios es una mala palabra, porque realmente de la abundancia del corazón habla la boca. Y aún los cristianos, ¿por qué los pastores se pasan cambiando de iglesia? Y el promedio de estadía de nuestros pastores en los bautistas del sur, que somos de esta denominación nuestra, que pertenecemos a la denominación más grande de Estados Unidos, los Southern Baptists, no llegan a 4 años. Creo que es como 3 años promedio. ¿Por qué? Porque estás pastoreando aquí, le va muy bien, la iglesia está creciendo y alguna iglesia se queda sin pastor por allá y llaman a ese pastor, mira, tenemos una iglesia que está sin pastor, quiere que vengas acá y nos conozca, nos predique y bueno, y una conversación y bueno, y cuando yo estoy allá, y ¿cuánto te pagan? Y pues 3,000, 2,000 pesos. Pues mira, te vamos a dar el doble, te vamos a dar una casa pastoral, te vamos a pagar esto. Y ese hombre el próximo domingo le está diciendo a su congregación, le está diciendo a la mujer, mi amor, Dios nos está bendiciendo. Mira lo que es la mentira. Te estás vendiendo por dinero. Pero tú lo disfrazas. Porque como en esta sociedad, si hay más dinero, ahí es que está Dios. De ahí viene el evangelio de la prosperidad, que usted ya habla por televisión, que es confiesa riqueza y confiesa riqueza. Porque ya en la iglesia se ha concluido que todo lo que tiene que ver, la bienestar tiene que ver con bienes, riqueza y posesiones. Hay todo un evangelio y un montón de iglesias y evangelismo que lo único que hablan es que tú siembras tanto y Dios te dará tanto. Y si tú confiesas, Dios te da. Y dice esto porque Dios quiere que tú seas rico y somos cabeza y no cola. Y eso justifica a los pastores millonarios y las grandes. Todo eso mamotreto de embuste que entró a la iglesia. Por la filosofía del capitalismo que es parte de la vida de la iglesia. No es la libertad, porque yo no creo en el sistema dirigido que tienen los comunistas, que es una dictadura. No es la dictadura de los ricos, pero es la dictadura del proletariado y termina siendo otra dictadura también. Yo no creo en eso. Pero nos volvemos gente sin alma y sin compasión, porque no nos decimos,
yo soy cristiano. O sea, mi aspiración no puede ser la misma de aquel que lo que sueña es tener más dinero, tener más rico, una posición más alta, mejores autos, una casa, la casa más grande del pueblo. O sea, y Dios. ¿Y por qué Dios me dio estos recursos? Solamente para que yo tenga más, como Rico Más Pato y me haga una piscina. Ya. O habrá un propósito en esta prosperidad que Dios me ha dado que sea espiritual, que no sea egoísta. Y somos seducidos constantemente. Constantemente somos apartados de la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hemos sido apartados. Hubo un filósofo, que ya yo hablé de esto la semana pasada y vuelvo a repetir porque él ha sido bien importante en el sistema educativo que tenemos hoy. Es francés, se llamó Jean-Jacques Rousseau y él postuló dos cosas. Primero, que los niños son buenos, nacen buenos, lo cual contradice totalmente la Biblia, lo acabamos de decir al principio. Y como ellos nacen buenos, hay que dejarlos hacer. La doctrina le llaman laissez-faire, dejarlos hacer. En francés, laissez-faire. Y quiere decir dejar hacer. Recuerdo en un lugar, donde una situación de hace muchos años donde yo estuve, la persona me explicó, escandalizada, donde una persona con un doctor, que era esposa de un misionero, con un doctorado en psicología, entró a la oficina de la denominación con su hijo pequeño, de 2 años, 1, 2, 3 años. Y el niño empezó a tomar los libros de los estantes y a tirarlos al piso. Y la secretaria miró a la madre, esposa de un misionero. Y ella no hizo nada. El niño, tira libros al piso. Terminó de hablar, lo que vino a hablar con la secretaria, tomó al niño y se fue y viró para atrás. Tú viste que yo no corregí a mi niño porque yo lo estoy educando de tal manera que no se me traumatice. Yo no conozco, pero debe tener eso hace como 30 y pico de años, 30 años, debe tener un monstruo de hijo. Porque eso es antibíblico. Ese niño había que pararlo en seco. Pero una vez entra la doctrina de dejar hacer, eso provoca un movimiento, él y sus compañeros franceses, que mencioné la semana pasada, ¿verdad? Que eran 5 sabios y mencioné los nombres. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Molière y Razin. 5. Cómo ellos logran cambiar la mentalidad hacia la libertad individual. Que eso provoca era tanta la opresión de los últimos 800.000 años y más, de las clases de arriba, de los reyes, los monarcas, el sistema feudal, que ellos entonces dicen, no ha venido la felicidad por el dominio de la gente, de unas personas como autoridad, ¿verdad? Nos han tenido aplastados. Entonces vamos a virar ahora y vamos a poner al pueblo a gobernar. Y ahí viene el nombre democracia, gobierno del pueblo. Y vamos a hablar de libertades individuales. Y suena bonito. Hasta a mí me suena bonito eso. Pero lo que pasa es que eso lleva, poco a poco va formando la idea de que lo que la gente decide cuando es mayoría es justo y es razonable. Porque la mayoría entonces tiene la capacidad de decidir correctamente y eso es deseable, ¿verdad? Eso es lo que y obviamente no es así. Ahora la mayoría públicamente está la pornografía, está los estilos de vida sexuales aberrantes aprobados por a veces legalmente hasta por naciones completas, está todo lo que vemos, el colapso moral de la sociedad, la falta de respeto a los padres, la falta de respeto a los maestros, la falta de respeto a la autoridad, todo en aras de la libertad individual. Vemos cómo se desarrolla un ideal de mientras más libertad mejor.
estamos ganando libertades. Y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos un pensamiento ahora donde lo que vamos a la legislatura a luchar por los valores y lo que vamos a trabajar estamos trabajando defendiendo los valores del cristianismo y la familia. Entonces nos encontramos con una nueva moralidad donde los modelos son, por ejemplo, los Países Bajos, Holanda, se usa mucho Holanda, Ámsterdam, países decadentes donde hay pornografía pública, la venta de pornografía libremente, zonas rojas donde es para tú vayas, los turismos se lleva ahí para que tenga prostitución autorizada. Se legaliza la droga. Son países decadentes, aunque tengan, a mí no me importa que la gente se gane 8,000 pesos diarios. Son decadentes porque son países llenos de inmoralidad y perversión. Pero ese es el modelo. Y eso provoca, por ejemplo, que yo estoy seguro que la alcaldesa de San Juan se siente muy, muy adelantada porque ella permite que la gente se retrate desnudo en una plaza pública. Aquí hay un miembro de la iglesia que, si no es porque él va adelante con su nieta, cuando él llega a la plaza, una plaza que dicen, yo dije el nombre la otra vez, se me olvidó, donde hay un tótem, creo que es allí, y mira un montón de gente desnuda, pero desnuda que ni medias tenían. Y él echa su neta para atrás. Hay unas leyes en Puerto Rico que dicen que son un delito, pero se le da permiso porque el modelo no tiene nada que ver con lo que Dios enseña, el respeto, no, es que mientras más libertad es mejor. Eso viene fraguándose en esa evolución de social donde utilizamos un fundamento equivocado, y una vez tú tienes el fundamento equivocado, el edificio sigue creciendo torcido. Por eso es que si tú vas a construir un edificio y no haces bien el fundamento, y las medidas, si es un rectángulo como es esta iglesia, no tienen la misma medida los 4 lados, y tiras la diagonal, los 2 triángulos rectángulos, y tienen la misma medida las puntas, el edificio está descuadrado y te va a quedar descuadrado para el resto de la vida. Porque el fundamento es importante. Y se destruyen los fundamentos con filosofías que son aceptadas. Otro ejemplo, mira otro ejemplo. Otro hombre llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud establece, es el padre del psicoanálisis. ¿Ok? Él tiene unas experiencias donde él empieza a ver las luchas de la gente, de cómo fracasan muchos tratamientos psicológicos de su tiempo. Y él empieza a hacer unos estudios sobre la mente humana. Estudió mucho de los sueños y le dio mucha importancia a un libro que escribió sobre los sueños. Y le da mucha importancia al subconsciente, al inconsciente, como se le llama, ¿verdad? Y él establece un principio. Él dice que el ser humano le llama, los apetitos naturales del ser humano, le llama elite. Elite es esa parte que tiene el ser humano que tiene que ver con lo que se le llaman apetitos, que tiene que ver con el deseo sexual, la violencia, el deseo de matar, el deseo de esas cosas, que eso está ahí en elite, ¿verdad? Dice también que entre esos deseos, de esos deseos que están ahí, de esos deseos, de esos apetitos y de esos sentimientos que están en ese elite, está por ejemplo el complejo de Edipo, que es que todo ser humano tiene un deseo sexual hacia su mamá, especialmente los varones. La madre es un objeto sexual inconsciente. Y dice también que está la hostilidad y el deseo de violencia, de matar, está por ahí mezclado con ese id ahí también. Él desarrolla identifica lo que él llama el id. Le llama, a la otra parte le llama el ego, de la naturaleza humana, de la mente humana. Le llama el ego. El ego es como la parte racional que trata de amortiguar y trata de controlar los desafueros del id, ¿verdad? El ego está ahí tratando de controlar. Pero hay otra parte más.
que le llaman superego. El superego es como una conciencia. Y el superego no aprueba al id. Porque el superego está formado por conceptos que han sido sembrados ahí por los padres, por la iglesia, por la sociedad, que cuando mira lo que hay allá en ese id, esos apetitos, entonces hay como una condenación interna propia que produce sentido de poca valía, culpa, sentido de fracaso y todas esas cosas. Y hay una pugna entre ese superego y ese id. Entonces, él coincide con la iglesia en la maldad del ser humano que está ahí. Pero entonces, cuando se establece el tratamiento, se dirige más la palabra, como trata de la unidad y la armonía y el actuar correctamente, se enfatiza en que tú tienes que esas inclinaciones que todos tenemos, violencia, lujuria, todas esas cosas, la palabra pone en corregirlas, en llevarlas al control por el Espíritu Santo, en que si yo tengo, si yo soy rencoroso, pues con la ayuda de Dios tengo que aprender a amar al hermano, tengo que, corrigiendo y transformando al hombre interior por una obra espiritual. Pero eso allá más bien en el tratamiento de psicoanálisis se canaliza a que lograr que tu id y tu superego se calmen, que tú no te sientas tan culpable muchas veces, que tú te das cuenta ahora, por ejemplo, que los que están por ahí matando y eso, ellos no son responsables, ellos son víctimas. Porque ya la responsabilidad no es una responsabilidad individual, es la sociedad lo que los hizo criminales. Ya tú le quitaste la responsabilidad a la gente. Entonces, llega el momento que el consejo que se le puede dar a una persona es, tú tienes que aprender a aceptarte a ti mismo, tú tienes que aprender a que tú no te puedes estar acusando, tú no puedes andar con esta culpa, tú tienes un valor intrínseco, ¿verdad? En ti, ¿verdad? Y es tratar de hacer la paz, no de transformar, es de hacer la paz. Usted ya la mucho usar esta palabra ahora, bien común. Hay que ser uno mismo. Y hay que ser genuino. Yo soy una persona genuina. Uno tiene que ser uno mismo. ¿Qué quiere decir eso? Tú estás queriendo decir, yo soy como soy, y si no te gusta, muérdete un ojo. Pues yo soy genuino, yo soy como soy. La palabra te dice, en aras de la unidad, hay que negarse uno mismo, solícito en guardar la unidad del Espíritu, hay que perdonar a la gente que nos ofende, hay que ser transformados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, que es amor, paz, gozo, etcétera, ¿verdad? El Espíritu lucha contra los deseos de la carne, que reconoce Freud y que también reconoce la iglesia, pero el Espíritu Santo, realmente no hay una verdadera corrección de eso. Hay como una transacción para que tú no te sientas mal y puedas lidiar con esa guerra interior que tú tienes. De ahí viene que, por ejemplo, una persona que tiene un comportamiento sexual aberrante te diga, no te metas en mi cama. Viene del individualismo y viene porque yo soy de esta manera. Y por lo tanto, si tú no apruebas mi conducta, tú eres una persona llena de odio. Porque es la conducta. Yo tengo el derecho a escoger mi propia conducta. Te estás metiendo a controlar mi vida. Y esto es natural. ¿Verdad? Y es discriminación que tú aceptes esto y esto, pero a mí no me quieres aceptar, pues dice que lo que yo hago es incorrecto. Los valores absolutos desaparecen. Nada es absoluto. Todo es relativo. La sociedad cambia y el que establece lo bueno y lo malo es la sociedad, no Dios. Poco a poco entonces la iglesia entra en ese mismo, ya hay iglesias que están ordenando homosexuales, lesbianas, hay iglesias que ya no hablan del pecado, hay iglesias y grandes predicadores que son motivadores, que no hablan
de arrepentimiento, predican para que tú te sientas bien, son básicamente motivadores. Entonces, la iglesia va perdiendo su personalidad bíblica. Y terminamos con otra cosa, que no es la iglesia. La unidad, un sueño del pasado. El que los hermanos se preocupen por los demás, algunos, muy pocos. El que haya un deseo profundo de agradar a Dios y que mis metas sean espirituales, que yo tenga metas espirituales que tienen que ver con el reino, el crecimiento del reino. No, la iglesia es un lugar de reunión. Pero yo tengo mis metas y no tienen nada que ver con Dios ni con nada, son mis metas. Vemos cómo se va desvirtuando, ¿verdad? Otra más, y estamos ya, vamos a darle redondeando el mensaje. Otra filosofía más, el ser humano como un ser casual, producto de estrictamente de la ley de probabilidades, un ser casual. Por ejemplo, la teoría de Darwin de la evolución de las especies, un científico inglés que da un viaje en un barco y descubre unas diferencias en unas islas y otras de especies pero son la misma especie, pero tienen diferencias, y él concluye que el aislamiento ha creado una diferencia y que concluye que hay una competencia en todos los organismos vivos donde el más apto a la larga es el que prevalece. Y que eso produce entonces una evolución. Una evolución. Hay unos organismos aquí, X cantidad, hay unos cuantos que por mutaciones o por lo que sea, o por el ambiente, desarrollan más habilidad para sobrevivir que estos otros. Y él dice que a la larga la población que existirá será de estos, diferentes a estos originales, porque estos tienen mejor habilidad para sobrevivir que estos. Y estos irán imponiéndose poco a poco, hasta que entonces desaparece o se queda como una especie inferior o desaparece. Pero estos cambian a un plano superior, y eso a través de los miles y millones de años ha producido los cambios que ha llevado desde la vida más simple hasta el ser humano. Eso no solamente implica que se está diciendo que el ser humano desciende, que Dios no creó al ser humano, somos una consecuencia de la evolución y que venimos, como dice la gente, del mono, lo cual es cierto que se dice eso de los simios, de los primates. Pero no solamente eso, si tú lo miras bien, lo que dice es que tu antecesor era una bacteria o un microorganismo unicelular, que a través del tiempo fue complicándose y creando diferentes variedades y creando complejidades y siendo multicelular y después, ¿verdad? Y esto y lo otro, hasta que llegó hasta un ser humano. Eso es un sueño contrario a lo que dice la segunda ley de termodinámica, que dice que ocurre lo contrario, que las cosas en la naturaleza se descomponen, no se organizan. Eso viola eso, es una ley de física. Pero a ellos no les importa eso. Dios fuera del panorama. Y nuestros estudiantes van a la universidad y boom, y púngale, y bombardeo. Y los programas de National Geographic, todo lo que da, y tángana, somos una casualidad, somos una creación evolutiva. Esto Dios no está en el asunto. Entonces llega el momento que tú estás en la iglesia, pero el Dios que tú tienes no es el Dios de la Biblia. Es otra cosa. Porque no es un Dios creador, no es un Dios que tiene una relación personal con el ser humano. Otra teoría que destruye y hace del hombre una casual es la teoría del Big Bang. ¿Qué es la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang o la gran explosión dice que toda la materia que existe en el universo, millones y billones de estrellas, galaxias, planetas, todo eso estaba en alguna vez, miles de billones de años atrás, en una masa, concentrada, que explotó. Y entonces esa materia empezó a dispersarse en una gran explosión que todavía está extendiéndose por el universo, y ahí se fueron formando galaxias y planetas y estrellas y cosas por el estilo, ¿verdad? Cuando se le pregunta, ¿tú no crees entonces en un Dios? No, esto es una cuestión estrictamente material. Pero, ¿tú no crees en un Dios eterno? No. Pero ¿y la materia que tú dices que estaba así?
¿Cómo empezó? Sí, no puede salir de la nada, tiene que haber empezado, ¿verdad? Y dice, bueno, era eterna también. O sea, tú no crees en un Dios eterno, pero crees que la materia sí puede ser eterna. No tiene principio. Pero tú te das cuenta que esas filosofías que parecen van formando, van entrando a las escuelas, van formando, va llegando a un momento que uno se convierte más materialista, menos confiado en la realidad de Dios, con una fe menos sencilla, una fe que duda esto, duda la creación, duda la realidad de Dios. Y la televisión ahí tratando de destruir la figura de Cristo, y Cristo era amante de María Magdalena, y Jesucristo no resucitó nada. Y hay unos libros que dicen que fue que los discípulos se los robaron el cuerpo y todo. Eso es todo diseñado por el mismo demonio. Todo eso es parte, y toda esa filosofía, un diseño diabólico para robarnos la fe. Un diseño tipo político en la iglesia, para que nos estemos arrancando la cabeza aquí. No como Dios diseñó la iglesia. Yo te voy a leer a ti, y con esto termino, lo que pasó cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a la iglesia, después de Cristo resucitar, y se predicó el Evangelio por primera vez a la gente, y empezó la iglesia, para que tú veas cómo la presencia del Espíritu Santo, de lo cual oraba Jesús, que diera unidad y que trajera unidad y que fuéramos uno, como cuando el Espíritu Santo toma control, la iglesia se mueve a la unidad. Cuando la iglesia se aleja de la palabra y del Espíritu Santo y empieza a adoptar filosofías del mundo, pelea y se divide. ¿Y por qué yo como pastor tengo una responsabilidad de que esta iglesia sea diferente? Que aprendamos de la mansedumbre que predicó Jesús en el Sermón del Monte. Que aprendamos a amarnos. Que aprendamos a respetar la autoridad. Que aprendamos a ver, prefiriendo unos a otros, como dice la Biblia, que el bien del hermano, el bien de la persona. Mira cómo funcionaba la iglesia. Y aquí sí que termino. Siempre termino 2 o 3 veces. Esta es la segunda vez que voy a terminar. Hechos capítulo 2. Verso 43 en adelante. Mira lo que puede hacer el Espíritu. ¿Por qué tenemos que orar por un despertar espiritual? Porque usted tiene que todos los días clamar a Dios porque se derrama su Espíritu sobre la iglesia y sobre la iglesia de Puerto Rico y la iglesia del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria una intervención divina para que esta crisis que hay mundial en Puerto País, en el mundo, que nos está llevando a juicio? ¿Sabe lo que están diciendo los comentaristas ahora por la radio y por la televisión? Porque saben lo que nosotros decimos. Y Satanás le dice, tienes que combatir eso. Se los pone en el corazón. Dice, no se crea que Dios va a intervenir y que esta debacle es un castigo de Dios. Porque esto no se crea. Nosotros hemos provocado esto y nosotros lo vamos a arreglar. O sea, Dios no tiene nada que decir en esto. No hay consecuencias por la irreverencia, no hay consecuencias por la vida licenciosa, no hay consecuencias por sacar a Dios de la vida del país, no hay consecuencias. No, Dios no interviene. Así es la cosa. Rousseau, Freud, Darwin, Nietzsche con su nihilismo y su desilusión del mundo, Sartre y los demás con existencialismo, todas esas filosofías del mundo han entrado a la iglesia y nos han hecho personas individualistas, sin sujeción a la autoridad, sin dirección, como está el mundo, con las mismas aspiraciones egoístas que tienen los que no tienen a Cristo, sin que nos importe ni el dolor ni el sufrimiento de la gente, ni de nuestros hermanos siquiera. Porque nos enseñaron que cada cual lo que tiene es de él, que para eso se lo ganó, y que aquel que está allá, que vaya a servicios sociales si tiene hambre, o vaya a los cupones, no es problema mío. Esa no es la iglesia que Jesús creó. A mí
mí me gustaría que nos pareciéramos a esa iglesia que describe ahí. Yo estoy seguro que si nosotros por una obra sobrenatural y un entendimiento y un derramamiento de Dios, del poder del Espíritu, Dios nos diera esa dimensión que hay ahí. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El movimiento de la gente hacia esta iglesia para ver qué estaba pasando aquí, por qué esa gente se ama tanto, por qué esa gente puede vivir así, por qué se preocupan tanto por los que sufren, por qué se preocupan tanto los unos por los otros, por qué se aman, por qué están tan juntos y unánimes, por qué caminan tan juntos como pueblo. ¿Qué ha pasado en esa iglesia? Así no es la gente. Yo anhelo. Yo le pido a Dios como le pidió Jesús. Padre, que este pueblo sea uno. Vamos a ponernos de pie. Lo estoy poniendo muchas demandas a ustedes. Está fuerte. Está fuerte, ¿verdad? Pero como yo no escribí ese libro que está ahí, yo lo interpreto y lo predico, que es mi deber. Hay otros lugares. No le digo que se vaya de aquí, usted bienvenido, pero que hay otros lugares que no le van a comprometer. Y le van a hablar que si usted confiesa riqueza, usted le van a dar riqueza y usted se va a llenar de codicia, que es un pecado, en el nombre de Dios. Vamos a despedirnos. No del Señor, sino de este lugar. Padre, nos ponemos en tus manos. Ha sido predicada la palabra. Te pedimos que nos abras el corazón y el entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos con paz a nuestros hogares. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.